En México, miles de familias enfrentan la desaparición de sus seres queridos. Hoy les traigo una historia que merece ser conocida y compartida, el caso de Esmeralda Castillo Rincón. Acompáñenme a desentrañar los detalles de esta impactante historia. Esmeralda Castillo nació el 28 de enero de 1995 en México. Era la menor de los 3 hijos de Marta Alicia Rincón y José Luis Castillo, una pareja humilde de Ciudad Juárez. Era una excelente estudiante y debido a su buen rendimiento académico, la becaron desde la primaria hasta la secundaria. Esmeralda creció como una niña educada, responsable y muy inteligente. Cuando la adolescente cursaba segundo año de secundaria en la Escuela Técnica 79, todos la consideraban una chica alegre que estaba llena de sueños. A nivel profesional, la joven quería ser veterinaria y sus padres y hermanos sabían que con su inteligencia y dedicación podría lograr cualquier cosa. José Luis, el padre de Esmeralda, trabajaba como pintor de calles para el municipio. Líneas amarillas y cruces era lo que hacía todo el día bajo el ardiente sol. El 16 de mayo de 2009, cuando llegó a su casa, el padre de familia ya se sentía mal, pero no dijo nada porque su esposa se iba a trabajar y regresaría el 19 de mayo. Los Castillo eran una familia de recursos limitados y por eso resultaba muy importante que ninguno faltara a sus labores porque cada centavo era importante en el presupuesto familiar. El hombre prefirió no preocupar a Marta, su esposa, y que se fuera tranquila a su trabajo. Para el domingo, el progenitor ya estaba muy enfermo, por lo que Esmeralda lo estuvo cuidando y le ayudaba con las medicinas. Por tal motivo, el lunes no asistió a clases. Sin embargo, el martes José Luis se sentía mejor, así que le dijo a Esmeralda, bromeando, que dejara la flojera y se fuese a la escuela. La tarde del martes 19 de mayo del 2009, Esmeralda tomó un transporte público de su casa al centro de la ciudad. En el cruce de Rafael Velarde y Vicente Guerrero, debió tomar otro transporte colectivo para llegar a la Escuela Secundaria Técnica 79. Exactamente en ese punto se perdió su rastro. Tenía tan solo 14 años en aquel entonces. En ese momento la ciudad atravesaba un proceso de militarización luego de que el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, anunció lo que llamó guerra contra el narcotráfico. Como consecuencia de ese anuncio, alrededor de 11.840 elementos del ejército, de la Policía Federal, así como del Estado, se coordinaron bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena para patrullar Ciudad Juárez. Pese a que la seguridad pública estaba en manos del ejército desde un año antes, Esmeralda desapareció sin que el centenar de efectivos desplegados en el centro de Ciudad Juárez lo notaran. A partir del primer día de la desaparición de Esmeralda, su padre José Luis y su madre Marta emprendieron acciones de búsqueda, pues habían recibido información de que su hija podría estar siendo víctima de trata de personas. La familia estaba descontenta con el ritmo con el que avanzaban en la búsqueda. Denunciaron que desde el momento en el que su padre denunció la desaparición de Esmeralda, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua fue omisa en realizar acciones de búsqueda e investigación eficientes para dar con su paradero. Por ello, sus allegados comenzaron a buscar a Esmeralda por sus propios medios. De acuerdo con las investigaciones, Esmeralda fue vista por última vez cerca del centro de Ciudad Juárez, al bajar del autobús alrededor de las 12:30 p.m. En 2011, una persona declaró ante la fiscalía que Esmeralda
había sido trasladada de Ciudad de México específicamente a un lugar llamado La Merced, conocido por la abundante prostitución. La familia Castillo pidió a las autoridades de Chihuahua que se trasladaran a Ciudad de México a fin de investigar y rastrear esta información. Sin embargo, nunca ha habido constancia de alguna acción o diligencia realizada en ese sentido. Los padres de la jovencita, desesperados, empezaron a organizar una agenda de trabajo que incluía denunciar la desaparición de Esmeralda en medios nacionales. No querían que se quedara solo en el ámbito de Ciudad Juárez, porque quien se la llevó podría tenerla en cualquier lugar de México. Siempre fueron muy decididos para mantener activo el caso. Para José Luis y Marta, resultaba imperativo conseguir una respuesta sobre el paradero de su hija y, sobre todo, no dejar que su desaparición pudiera caer en el olvido. La situación de la familia Castillo Rincón se hizo mucho más difícil, pues a la ausencia de Esmeralda se sumó un diagnóstico médico que nadie esperaba. A José Luis le detectaron un cáncer, pero la cruel enfermedad no lo detuvo. Nunca dejó de buscar a su hija. Y cansado de no conseguir respuestas de las autoridades de Chihuahua, José Luis viajó con Marta hasta Ciudad de México para buscar a su hija ellos mismos. Sin apoyo gubernamental para financiar el viaje y la investigación, se dedicaron a vender hamburguesas por las noches y también vendieron casi todas sus pertenencias. Y para localizar a su hija pidieron el apoyo de la población, distribuyendo unos billetes gigantes con la fotografía de su hija impresa, para denunciar la desaparición de Esmeralda en medios nacionales. Los padres incluso convocaron a una conferencia de prensa. La imagen y la voz de José Luis se replicó por varios canales de televisión. La repercusión televisiva y radial acerca de la desaparición de Esmeralda fue de tal magnitud que generó consecuencias negativas para la familia. César Duarte aún era el gobernador del estado de Chihuahua cuando el jueves 5 de abril agentes ministeriales acudieron al domicilio de los Castillo para pedirle a José Luis y a su hijo Lorenzo que los acompañara a la Fiscalía General del Estado, ya que supuestamente necesitaban unas firmas para continuar la investigación por la desaparición de Esmeralda. Pero todo esto fue una trampa. El 6 de abril de 2012, José Luis y su hijo Lorenzo fueron detenidos sin ninguna orden de aprehensión en Ciudad Juárez, tras ser acusados de robo calificado a una sala de masajes. El hecho supuestamente había ocurrido el 28 de agosto del 2008. La dueña del negocio y 4 empleadas identificaron a José Luis y a su hijo como los responsables del robo de más de 10,000 pesos mexicanos en efectivo y alrededor de $450 americanos, así como el retiro de celulares. La mujer que hizo la denuncia declaró que cuando vio a padre e hijo en la TV, debido a las noticias sobre la desaparición de Esmeralda, se dio cuenta de que ellos eran quienes habían robado su negocio años antes. Enseguida, Marta, la madre y esposa de los acusados, dijo que eso era una vil mentira, ya que Lorenzo, su hijo, nunca había salido en televisión, justo porque sus padres lo querían proteger de cualquier exposición pública. Rápidamente, familiares y amigos denunciaron este arresto como una persecución por parte del gobierno, para así evitarse las manifestaciones de inconformidad de José Luis, quien se quejaba de la falta de celeridad en la investigación del caso de su hija desaparecida. César Duarte, el gobernador de Chihuahua en ese entonces, declaró que su arresto no se debía a una persecución de activistas sociales por parte de su gobierno. Además, afirmó que no permitiría que los delincuentes se escudaran tras la fachada de activistas sociales para huir de la justicia.
En enero del año 2013, 8 meses después del arresto, tras un largo juicio y luego de permanecer injustamente detenidos en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez, José Luis y su hijo fueron puestos en libertad. El padre argumentó que mientras él defendía su inocencia, las autoridades lo amenazaban con causar demoras en el juicio para dejarlo más de 2 años preso. Ese tiempo privado de libertad era tiempo perdido para la búsqueda de su hija. Una vez libres, los miembros de la familia Castillo continuaron la búsqueda de Esmeralda. Mi hija desapareció físicamente en el año 2009 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y en el 2023 las autoridades la quieren volver a desaparecer. Y no estamos dispuestos a que nos la vuelvan a desaparecer. Por eso estoy aquí en el Zócalo pidiéndoles su apoyo, pidiéndoles su ayuda para que me ayuden a difundir la imagen de mi Esmeralda. Porque queremos saber la verdad, queremos saber dónde quedó nuestra niña. Espero en Dios que mi niña esté con vida. Y de no ser así, Esmeralda tiene una familia, tiene a su papá y tiene a su mamá. Y mi Esmeralda merece una sepultura digna. Por eso es que el día de hoy estoy aquí con ustedes solicitándoles de su apoyo y de su ayuda para que difundan la imagen de nuestra niña. Muchas gracias por ser tan valientes y por ser tan chingonas, mujeres. El 17 de enero del año 2015, José Luis fue notificado en su domicilio acerca de un supuesto hallazgo relacionado con Esmeralda. Agentes del Ministerio Público le dijeron que debía pasar a Fiscalía para recibir un hueso de su hija, la tibia del pie izquierdo, que fue encontrado en el arroyo del Navajo. Todo esto parecía muy extraño para la familia, pues les notificaron sobre la existencia de un hueso que se encontró alrededor de 100 kilómetros de distancia del punto de desaparición de Esmeralda. Y para que todo resultara más extraño aún, se supo que el hueso estaba en el servicio médico forense desde el año 2013, es decir, tenía 2 años sin ser identificado. José Luis y Marta desconfiaban de la veracidad de todo esto porque la última ficha del caso de Esmeralda fue en 2014, cuando las autoridades cerraron la carpeta de investigación, etiquetaron el caso calificándolo como feminicidio y detuvieron la búsqueda que de por sí no fue muy efectiva. José Luis, dudando de todo lo que le decían, intentó hacer pruebas biológicas al hueso que le entregaron, pero no se lo permitieron. El padre de Esmeralda relató que no quiso enterrar el hueso porque no tenía pruebas que perteneciera a su hija y porque él quería que le explicaran el trasfondo de la situación. Sin tener esa evidencia, el padre anunció que seguirían buscando. Agregó que le ofrecieron dinero y también lo amenazaron para que dejara de reclamar, pero que él no cedería porque era fiel al amor por su hija. En 2016 el sufrimiento de la familia persistía, pero como en todos los años previos, la familia Castillo llevó a cabo el Esmeraldatón con el fin de festejar el cumpleaños de la joven desaparecida. Esmeralda fue víctima de un doble abandono. El Estado borró su nombre, siendo víctima así de una doble desaparición. En diciembre de 2023, el gobierno federal actualizó su Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el nombre de Esmeralda fue eliminado. Sus padres denuncian que esto representa su segunda desaparición. Las autoridades afirman que podría tratarse de un caso cerrado, pero la familia exige pruebas contundentes antes de aceptar cualquier conclusión. Cada año, el 8 de marzo, la Marcha de las Mujeres en conmemoración del Día Internacional de la Mujer que tuvo lugar en Ciudad de México, puso de relieve nuevamente sucesos tristes y devastadores, desapariciones que aún no hallaron respuesta de las autoridades, como lo es el caso de Esmeralda. Y como todos los años, su padre, José Luis, hizo acto de presencia en la movilización en la capital de México, viajando desde Ciudad Juárez.
El dolor y el amor lo siguen impulsando a librar la batalla por la hija que le fue arrebatada en 2009. Esmeralda aún está desaparecida, pero su familia no ha perdido la esperanza. Su historia nos recuerda las profundas heridas que deja la desaparición de un ser querido y las fallas del sistema para atender a quienes buscan justicia. Aunque las autoridades han querido borrar su nombre, su memoria y la lucha de su familia permanecen vivas. Sigamos compartiendo su historia para que no sea olvidada y para que otras familias no enfrenten el mismo abandono. Y si este caso te pareció impactante, no te pierdas mi último video donde hablamos de otro caso estremecedor, el de Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes. Una historia de terror que también pone en evidencia las fallas en los sistemas de justicia. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si el video te gustó, apreciaría mucho que te suscribas a este canal, que dejes tu like, que dejaras tus pensamientos sobre este caso en los comentarios. No olvides compartir este video con otras personas a quien crees que les puede interesar. Nos encontramos en el próximo episodio.